cambio, ese fue un cambio muy profundo que sufrió la humanidad entera. El compromiso con el espacio donde habita, porque claro, el ciudadano claro, de ciudad, es decir, claro, hay una relación de conciencia con espacio. Desde luego. Y entonces fíjate, ahorita estamos en un proceso similar. Se acabó la ilustración, se acabó, y se acabó con mucho ruido, por cierto, y con mucho dolor, ¿no? Recuerdo haber leído más o menos recientemente un libro de un argentino que dice Una ciencia sin método y sin filosofía, un filósofo argentino. Y lo que se ha llamado posmodernismo es muy doloroso, todavía no hemos terminado de superarlo. Nuestro cambio político ocurre dentro del posmodernismo. Y dentro del posmodernismo, donde no pudimos aprovechar el iluminismo o la ilustración, o como se llame eso, Enlightenment, Aufklärung, etcétera, etcétera, no lo pudimos aprovechar cabalmente. Arrastramos problemas en formación ciudadana, ¿verdad? En eso de educarse y de aprender a utilizar el pensamiento. Ahora resulta que el colmo es que eso que pudiéramos haber pensado lúcidamente está en crisis ahorita, ¿no? La libertad, la perfectibilidad humana, la marcha ciega por efectos de la historia hacia un destino más o menos luminoso, eso está en crisis ahorita, ¿no? Eso llevó a la Thatcher aquella frase de NITE, there is not alternative, no hay alternativa. Y ella sabía que estaba cometiendo aquello que hizo con el sindicato del carbón en Inglaterra, anuló la industria del carbón y anuló a los obreros del carbón. Pero fíjate tú, y discúlpame que te ataje, hermano, el asunto es, ante la ausencia de discurso, los medios que transportan mensajes, más creo que no lo transmiten, sino lo transportan, procesan una versión de la realidad, y al procesarla la contaminan con un interés crematístico, porque en la medida en que puedan producir informaciones atractivas, en esa medida pues hay mayor demanda de ese periódico. Entonces lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela son medios de comunicación, bien sea al servicio del gobierno, bien sea al servicio de la empresa privada, que perdieron la brújula en cuanto que no reflejan ni se acercan en lo más mínimo a la necesidad de cambiarle en el lector, ayudar a crecer mentalmente al lector. Por eso te decía yo que entonces ese lenguaje agresivo, en buena parte sucio, y en la mayor parte muy elemental, muy simple, muy fácil, por decirlo así. Vamos ahí, con el perdón de los camioneros, ¿no? Pues si el lenguaje de camioneros es mucho más fácil, ¿no? Bueno, esto que tú estás planteando mucha solidaridad con los camioneros. Sí, tú tienes un camión, por cierto. Bueno, pero nosotros nos reunimos y nosotros nos elevamos por encima, pero me temo que no mucha gente nos entiende. Pero es que son auténticos, aparte de lo particular del camionero. Yo prefiero un lenguaje auténtico que un lenguaje disfrazado. Sí, pero vivimos atrapados entre políticos que disfrazan el discurso y medios de comunicación que disfrazan la información. Sí, pero pasa lo siguiente, estamos en un momento de transición ¿por qué no hay discurso de la oposición? ¿Por qué no hay razonamiento de la oposición? ¿Y del gobierno? Y del gobierno sí, el gobierno tiene mensaje, pero es un mensaje muy difícil de enunciar ahorita y muy difícil de ser entendido, que es por lo que yo cito el discurso de Angostura. El Libertador previó que una república de ciudadanos es muy difícil ponerla en la calle, hacerla inteligible para todo el mundo. Y en eso llevamos 200 años y no lo hemos conseguido. Entonces, ¿qué pasa? Que está ocurriendo un fenómeno, ¿cómo te diría yo? Como la adolescencia, y otras veces lo he comparado así. El adolescente no entiende lo que está pasando, pero está siendo adolescente y está sufriendo una cantidad de cambios hormonales. Claro. Le está cambiando la voz, empieza a ver las muchachas de una manera diferente, empieza a ver su papá y su mamá de una manera distinta, empieza a sentirse adulto. Eso es traumatizante en la adolescencia, pero no lo teoriza, no ha recibido información sobre eso. A nosotros nos está pasando algo así, a nosotros nos está pasando algo parecido. Entonces, ¿qué es eso? Eso es un teléfono. Sí, un teléfono ardientemente sonando. Dime. Muy escandaloso. Entonces, nosotros ante ese problema
tenemos planteada una realidad que nos, ¿cómo se diría?, nos trasciende, nos avasalla, nos supera, la realidad Pareciera nos que supera. la realidad va a 180 kilómetros por hora y nosotros vamos a 20. Vamos a ver. No Y entendemos no lo que está entendemos pasando. bueno, el adolescente que no entiende lo que le está pasando. Cuando cumple 24 o 25 años dice, ya veo hacia dónde voy. Entonces Voy los hacia la periódicos luz. reflejan, los medios impresos, radiales y televisivos reflejan con la manera como procesan la información la pobreza de interpretación pobreza. de la realidad. Porque, ¿qué vas a hacer tú publicando esa fotografía? ¿Para qué? Claro. Además, ¿para qué? Además, ¿dónde está el daño? El gobierno se ha sentido aludido, pero ¿por qué? Si no hay trabajo más difícil que el de una morgue de un hospital en un momento como este, en manos de profesionales muy buenos, por cierto. Yo tengo algunas referencias y tengo algunos amigos próximos a eso de la anatomopatología. Eso es terrible, pero hay algunos médicos que les gusta eso, pues. Pero es terrible porque el viernes en la noche tú enloqueces. Tú ves un herido y de repente el hombre está agonizando y tal. Entonces fíjate que es la magnificación de lo instantáneo, porque de lo inevitable. Sí, lo inevitable e instantáneo, porque Sí. a las 11 de la noche en la morgue en cualquier ciudad donde hay una morgue, a las 11 de la noche deben haber 10, 20 cadáveres en una ciudad de Sí, 6 millones, y si lo 7 pusiste en el millones. suelo, ¿dónde está el del qué vas a hacer? ¿Lo vas a sacar para Y estacionamiento? uno que conoce cómo se hacen estos monstruos, ¿verdad? Cómo se hacen los medios, cómo se hacen por dentro y cómo se procesan por dentro, te magnifican. Entonces digo yo, ¿en qué medida nosotros estamos haciendo buenos ciudadanos si lo que estamos transmitiendo no está a la altura de lo que el pueblo necesita para crecer? Porque hay un fenómeno extraordinario socialmente, creo que otras veces hemos hablado de ello, que es que hay una interpretación inmediata de los hechos, que es la apremiante, la política, la que te pide la gente inmediatamente, y además las circunstancias te lo están pidiendo, pero cuando pasan 3 meses sucede que cuando el adolescente cumple 24 años entiende las crisis que él tenía, de soledad, de angustia, de repreguntarse sobre su vida, etcétera, etcétera, lo entiende a los 24. Dentro de un año nosotros estaremos mirando hacia atrás y diremos, ahora veo por qué estábamos tan confundidos. Pero fíjate tú que no solamente se trata de los medios, sino también de quienes emiten la información y quienes la procesan, los líderes políticos y los periodistas. Y quienes la vemos y la interpretamos. Pero mírame una tónica. Hay que desmontarla, es decir, vamos a deshuesar, a procesar eso. Permíteme, Luis, ir a algunos compromisos de Boconesa, de Única y de tu canal. También recuerdo que estamos en la red a través de única999.net. Ya vuelvo, en unos instantes seguimos conversando sobre este tema tan interesante que es la violencia mediática. En este espacio, este es mi pueblo, el pueblo del Merniño, gracias a los que me están sintonizando y van en la vía hacia Guanare y los que están entrando al estado de Trujillo por la vía del estado Zulia, por esa zona limítrofe llamada el Cují. Allí, Río Paují exactamente es el nombre, que es el río que nos divide con el estado Zulia. A todos ustedes que están entrando o saliendo, que están allí en la radio sintonizando en este momento, mil gracias. Este es mi pueblo, el pueblo del Merniño, en transmisión simultánea con el canal 22, lo cual nos permite estar en suscripción al canal por cable, que en este momento, por cierto, hemos logrado una amplia cobertura técnica en el municipio de Carache. Ya estamos en el corazón de Carache y estamos también en la conciencia de los caracheros y caracheras. Bien, Luis Arias, nuestro invitado de hoy, con quien converso fuera y dentro de cabina con la misma intensidad. Luis, estamos hablando de los medios, de la responsabilidad que hay. Me estaba señalando la manera como se están abordando las noticias pero yo no quiero verlo solamente desde el punto de vista académico, quiero verlo desde el punto de vista electoral, en el contexto, porque se agudizan
las noticias, las informaciones se magnifican, se escandalizan con una intención oculta, ¿verdad? Que es hacerle daño a la oposición o hacerle daño al gobierno. Sobre ese contexto quisiera oírte. Ahora fíjate, nosotros por ejemplo aquí estamos un poquito más lejos de ese vórtice, el ojo del huracán. El ojo del huracán es Caracas, porque Caracas se siente la república, se siente el todo, por cierto, pero están enceguecidos por eso. Fíjate que la emisora del gobierno, el BTV creo que es esa, yo la oigo, no la veo, lo que me libra un poco, lo que me hace un poco indemne, ¿no?, a la influencia. Está, por ejemplo, ha caído en la provocación y es un medio de, ¿cómo te diría? Estamos hablando de Venezolana de Televisión. Sí, catagógico. Yo no sé si tú conoces la palabra, pero hay... catagógico. Catagógico, sí. ¿Qué significa catagógico? Significa que hace daño, que no es elevado, ¿verdad? Hay un sentido anagógico de la palabra o de la frase. Se aplica mucho en los libros sagrados, por ejemplo. Hay un sentido literal, un sentido analógico, un sentido anagógico y un sentido... ¿cómo llaman profundo? Pues el sentido profundo, que es escatológico. Lo que pasa es que esa palabrita la respeto yo un poco, porque hay dos escatón en griego. Uno es con E, que es una grosería, y otro es con S, es con sigma. Porque sigamos con la bueno, misión. Entonces fíjate. Con lo yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, es para ser oída con cuidado. Con cuidado, con alerta. Y nosotros estamos más lejos de ese núcleo, de ese ojo del huracán. Pero la gente que del huracán cae corrientemente. Y está Mario Silva, y está Alberto Nolia, y está él dando y dando, y están todos ellos. No hay una noticia positiva. Y nosotros están produciendo unos libros bellísimos. Acaba de aparecer el libro, por ejemplo, sobre el 6º Festival de Poesía. Posiblemente se esté ahorita escribiendo el del último congreso, o de la cita, o del encuentro de filósofos, muy bello. Hubo unas cosas de Hinkelhammer, hubo unas cosas de Enrique Dussel, o ¿cómo se llama el español? Se me olvidó brevemente. Alba no sé qué cosa toma, fulano Alba, qué sé yo, pero muy bueno como filósofo, muy actual, muy leído, por cierto. Porque pareciera que la noticia política pareciera que se remitiera al planteamiento instantáneo y no a la profundidad, porque tienen una visión superficial de la política. Además de que nuestro medio, nosotros lo comentábamos antes, esto está condenado a la ligereza, ¿verdad? No hay mayor actividad intelectual que leer, desde luego. Nosotros, si tuviéramos una revista, sería una revista densa, por decirlo así, que no la leería sino muy poca gente, poquísima gente, ¿no? Pero esto se oye y hay mucha gente que se preocupa, pero en esto no hacemos sino picotear el problema, ¿verdad? Y eso es típico de la televisión y típico de la radio, pues es necesario. Típico de la industria de la comunicación. De la industria de la comunicación, pellizcar apenas. Sí, la superficialidad. Rozar la superficialidad. Pero es así, porque el tiempo pasa, el tiempo aquí es simultáneo con la percepción. Entonces, de la lectura, tenemos una superficialidad diaria en los enfoques de los medios de comunicación, pero una carencia absoluta en la profundidad de lo diario. Sin duda. Es decir, cuando yo veía ayer a una persona robarse un paraguas, pareciera una cosa natural, cotidiana, que se pierde en el diario, pero no es así. Es decir, esa demostró, a mi manera de ver, modestamente demostraba que tenemos una crisis de valores. La situación política es igual. Por aquí han pasado... No tenemos ciudadanía. No tenemos una cultura, porque no tenemos medios que nos ayuden, entre otros elementos socializadores, que nos ayuden a hacer ciudadanos. Como era el viejo periódico El Nacional de Miguel, el Nacional de Miguel Otero. Ese era un periódico extraordinario. Me decía una vez Gustavo Pereira, el autor del preámbulo de nuestra Constitución actual, me decía, nosotros sufríamos de nacionalitis, y es verdad. Te digo, mira, te me voy para un pueblo, ¿a qué hora llega el Nacional? Eso era así, porque hay que ver lo que fue el Nacional. El Nacional era el llegadero de Miguel Ángel Asturias, de Pablo Neruda, de Alejo Carpentier, etcétera. Pero fíjate tú ahora, ¿cómo logramos nosotros, luego de tener esta visión sobre los medios? Muchos medios impresos no deben ser, son solo leídos, no se pueden profundizar. Tú agarras los periódicos, son periódicos no para ser vendidos, sino para ser leídos, ¿no? Entonces son vistos, perdón, estaba buscando la palabra vistos, es decir, vistos, y en menos de 3 minutos... Catálogos de productos, ¿no? En menos de 3-5 minutos tú estás ya al día de lo satisfecho. Sí. Pero estos periódicos locales, regionales o nacionales o centro-occidentales
tienen en común la superficialidad. Sí. Y tienen además, allá hay una corresponsabilidad, no solo de los dueños de los medios, sino de quienes procesan la información también, que son los colegas nuestros. Nuestra carrera se echó a perder. Nosotros sufrimos una enseñanza, pero terriblemente buena, universitaria. Yo lo digo muchísimo. Sería una inmodestia, pero yo estoy de acuerdo contigo. Sí, sería una inmodestia, es verdad. El Colegio Nacional de Mediocres, porque el Colegio Nacional de Periodistas hizo un acto de complicidad con esa foto morbosa. Y eso me dio una vergüenza, hermano. Y con lo que dicen los periódicos y lo que se dice diariamente. El otro día discutíamos con nombres de personas, pues. A mí me parece que hay una sola persona que yo oigo a las 9 de la noche porque me parece una buena periodista. Pero, por ejemplo, hoy en la mañana interrumpieron de la manera más tonta un excelente discurso de Fidel, que lo estaba transmitiendo Radio Habana, por cierto, pero de la manera más tonta, porque simplemente, técnicamente tú puedes grabar a Fidel y le dices además al televidente, mira, esta noche vamos a transmitir un discurso y pasar pedacitos, pues, que es un recurso radial, ¿no? Para que la gente esté pendiente que a las 10 de la noche o a las 8. Al no haber profundidad, entonces hay una sucesión de errores que tienden a que la gente solamente se acostumbre al momento, a lo que está a la moda. Además, lo que empecé diciendo, lo perverso es más fácil, ¿verdad? La maldad es más sencilla, ¿no? La rareza, por ejemplo, eso de llegar a esto que me explicaba alguien en Londres, por ejemplo, que el departamento de devolución, hasta un guante, hasta un chelín que tú pierdes, se lo lleva, señor, mire, me encontré, ¿en qué ruta, por favor? Ah, bueno, en tal ruta, en el vagón tal, bueno, un chelín, eso no es nada de moneda, pero te devuelven un guante, te devuelven un zarcillo, mire, señor, ¿cómo hacerlo ahora al revés? O sea, ya vimos entonces, o conversamos. Análisis acá de la maldad. Sí, ahora vamos al revés. La gente, ¿qué hacen o qué hacemos los que estamos detrás o al frente? Educar. Es decir, el que compra un periódico hoy, un periódico del Estado Trujillo, un periódico del occidente del país o un periódico de circulación nacional, ¿qué hace ante ese medio que lo que le da es puro veneno diario? Yo he visto fotos macabras en periódicos locales. Hay un bodrio que se publica en Maracaibo, ¿verdad?, de una crónica roja, que aquello es lo más enfermizo, y eso no fue castigado por el gobierno, porque este periódico Panorama... Otra cosa... Entonces, ¿qué hacemos los que estamos del otro lado? El que compra, el usuario y usuaria, como se llama. Y que no se puede dejar de leer y no se puede dejar... Además, información como tal, como simplemente información, la información neutra, la información que nosotros llamamos objetiva o independiente, ha desaparecido. Y eso, claro, eso es más complejo y más largo explicarlo, pero tiene una explicación. Así es. Es otro programa que nos metamos en eso. Pero entonces tú puedes educar, y de aquí nos va a sacar ¿qué? La educación, ¿verdad? Yo hago un buen programa, tú haces un buen programa, un programa que educa. Tú oyes que la gente responde. Inclusive he tenido unas respuestas bellísimas. Yo conocí una señora, mamá de unos vecinos allá en La Loma, una señora que usaba faldellín todavía, y me dijo un día, que yo considero el elogio más bello que yo he recibido, me dijo, usted sí que explica las cosas claritas. Eso demuestra, con todo y que nos pueden cuestionar de pedantes o de inmodestos y de ligeros al decir que le ponemos pues sangre, sudor, claro, e inteligencia, manos, lágrimas a estos espacios que ambos conducimos, en el sentido de que buscamos es la formación, que es una de las esencias de los medios de comunicación. Y que fueron en una época. Que fue en una época un paradigma teórico, una propuesta académica necesaria en la formación del estudiante de periodismo o de comunicación. Pero ¿qué hace entonces el lector? ¿Qué hace el radioescucha o el televidente? Bueno, eso fue lo que pasó. Y pasó como despersonalizadamente. Eso fue lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en el país. Yo trabajé en Televisa con Gonzalo Veloz, con el Canal 4, que fue más tarde del cubano Cisneros. Bueno, en Televisa, ahí iba Mariano Piconsalas, ahí iba Horacio Vanegas, ahí iba, es decir, era bello, era asombroso la calidad de programas que había, pues. Eso era normal en eso. Sin embargo, Gonzalo peleó varias veces conmigo, él era muy cariñoso conmigo, pero a veces teníamos encuentros fuertes, ¿no? Gonzalo tenía un vozarrón, Arias, no se puede trabajar con la cultura no da dinero, pero sin embargo tenía una gran altura la televisión de esa época, era el cine de esa época, era un cine... Pero si nos contemporanizamos, ¿qué hacemos ahora que tenemos todos estos medios, esta tecnología, este
internet, toda esta maravilla. No me respondas, vamos con unos compromisos, Luis, allá con los máster, con Isidro en Boconesa, seguro con Freddy allá en Única y por supuesto con Marchán, que está disponible permanentemente para revisar este programa, para transmitirlo. A ustedes no me cambien la señal, por favor, no me cambien el dial. Seguimos en mi pueblo, este es el pueblo trujillano, el pueblo de Elmer Niño. Ya vuelvo. Espacio, recuerden que estoy a 1260 metros sobre el nivel del mar, transmitiendo desde la emisora matriz Boconesa 107.3 para todo el estado de Trujillo, en vivo y directo también con tu canal, Canal 22, el canal por suscripción de los Valles Altos Trujillanos, y también en Única 99.9 a partir de las 9 de la noche. Igualmente estamos en la red, en el mundo de la información de los internautas a través de Única 999.net. Este es mi pueblo. Estamos conversando un tema que es muy importante, es cuál es la actitud que se debe tener hacia los medios. Los medios no tienen la verdad absoluta sobre lo que está sucediendo en el mundo, en el país, en Trujillo o en los pueblos que componen este estado, en esas 92 parroquias y 20 municipios. Converso con Luis Arias. Y Luis, a mí llama la atención ya no solamente el hecho de la actitud que se debe tener hacia los medios, sino cómo hacer para ir más allá de lo que uno lee, de lo que uno oye o escucha. Por ejemplo, en este momento nos están escuchando con mucha atención en casi todo el estado de Trujillo, nos están viendo. Si nosotros hacemos banalidades en los comentarios, si somos superficiales, nos cambian de una vez. Pero si nosotros, ¿cómo poder llegar a la gente porque pareciera que se subestimara al receptor, pareciera que el poder de los medios fuera absoluto, y eso no es cierto? La decisión al final está del receptor, es el usuario quien debe buscar caminos para elevar su cultura. O sea, yo quiero reflexionar sobre esto. Sí, yo te decía, o anticipábamos, o amagábamos, que lo catagógico se ha cogido el estilo. Ha monopolizado el estilo, y el gobierno ha caído en esa trampa, se ha empegostado como el pajarito con la pega, ¿no? Y es difícil liberarse de eso. Y ahorita no tenemos a nadie, ¿no? Es decir, uno revisa, estaba aquel muchacho antes que acaba de escribir el libro o publicar el libro de Golpe Adentro. ¿Cómo es que se llama él? No recuerdo en este momento. Ernesto Villegas. Ernesto Villegas. A mí no me pareció muy excelente. Se le acaba de morir la madre. La esposa del famoso Cruz Villegas, ¿no? Que era su papá. Pollat, la señora Pollat. Bueno, pobrecito, y además es bastante agradable, pero desapareció, y hay un hermano que cometió una infidencia ideológica, lo mandaron para Tumeremo, parece yo qué cosa de eso. Ernesto está ahorita dirigiendo Ciudad Caracas. Hoy hubo una alusión de ese personaje que comentábamos antes, improvisado y superficial, que dijo, esto es un Samuro dirigiendo no sé qué cosa, comentando algo de Ciudad Caracas. Porque pareciera que la descalificación es lo más expedito, lo más fácil, instrumental. Si permíteme, por cierto, leer acá dos mensajes que me envían. Felicitaciones por el programa, muy bueno el tema de hoy. Un saludo al profesor Luis Arias. Igualmente, hola, ustedes si creen que el Canal 8 sí tiene un lenguaje acorde con la situación del país, y tener un lenguaje moderno al mundo de hoy no creo es peor de lo peor. Mire, yo creo, esto lo he llamado mucho también porque cada vez que me llaman, me envían mensajes o me llaman por teléfono, es como si uno hace un comentario bueno sobre el gobierno, entonces es chavista. Si haces un comentario bueno sobre la oposición, entonces eres oficialista. Porque los medios inducen
la reacción que debe tener el lector. Y sectarismo, sí. Y la gente entonces actúa mucho por lo que dicen los dicotómico medios. Se llama también. Sí, dicotómico, eso es correcto también. Y ahí nuestra responsabilidad como periodistas o de todos los periodistas. Sí, el sentido crítico, lo que ¿Qué hacemos los que, o sea, por ejemplo, nosotros estamos en este medio de comunicación, en un convenio que se hizo con Fermín, con Antonio Fermín, que por cierto, un gran saludo a mi amigo que sigue mal se está recuperando, ¿no? Antonio Fermín, un amigo mío de Maracaibo, Fermín Mejía, ¿verdad? Pero el asunto es, ¿qué hacer frente a unos medios que lo que hacen es manipular? ¿Cómo cambiar esta cultura que depende tanto de lo que dice la radio, de lo que dice el periódico, de lo que dice la televisión? Vamos a aventurar una cosa así un poco al azar, un poco la ruleta, ¿no?, de la respuesta, una posible respuesta. El mecenas. Nosotros hacemos un buen programa y no conseguimos cuña. A ti te habrá pasado, ¿no? Sí, ¿cómo no? Y a mí me ha pasado también. O la gente que yo estuve por aquí, el día del golpe del 2002, yo tenía aquí mi programa los sábados, 2 horas de comentarios noticiosos. Y con una extraordinaria sintonía, sintonía de adecos y de copellanos y de chavistas, pero buena sintonía. Yo hacía un programa noticioso únicamente, claro, improvisado, sin leer, que es un disparate de nuestra televisión y nuestra radio, que leen, muchachas que no saben ni siquiera pronunciar bien, que tienen, ¿cómo se llama?, que tienen dicción informática, de el gobernador, ¿verdad?, que solamente se usa cuando el artículo o las partículas de enlace, como se llaman ahora, es en mayúscula, de El Valle, está bien, de El Nacional, pero si no es del gobernador, ¿verdad?, de La Oportunidad, etcétera, y no se usa el enlace ese fonético que es tan lindo en castellano. Tírale aunque no le pegues, que aunque sea el viento le da. Eso es muy bello. Pero fíjate tú que la ausencia de programas que induzcan a la reflexión viene dado porque los medios o quienes son propietarios o dirigen por parte del Estado los medios, no le interesa que se diga la verdad, sí, pero no le interesa la profundidad, no le interesa un pueblo inteligente, un pueblo educado. Claro, porque una emisora así no da real. ¿Tú te imaginas que todo esto lo hubiera podido hacer Fermín, por ejemplo, con programas culturales a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el anunciante le rehuye eso, o algunos, por eso te decía, ¿cuál es la crisis? La falta de mecenas. ¿Qué hacía? Miguel Ángel hubiera podido subsistir sin un mecenas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y cuántos no tuvieron mecenas? Galileo tuvo mecenas, ¿verdad? Bueno, Marx tuvo su mecenas, que fue su amigo Federico Engel, en el caso de los marxistas. Engel era el gran mecenas. Sí, yo no sé si el Che hubiera emprendido ese viaje si no hubiera tenido a Fidel que lo financiara, ¿no? No, y el hermano es abogado. Claro, entonces el asunto es que todos en una sociedad somos importantes cuando juntamos nuestras energías. O sea, imagínate tú en un sueño, porque nosotros somos unos soñadores. Alguien una vez con mucha mala intención, y después descubrí el origen verdadero, me preguntaba que por qué este programa no tenía cuñas. Yo le decía, porque es el único programa en el país que vive de sueños entonces, ¿no? Y porque además, una cuña, ¿qué es una cuña? Un negocio, pero desde el punto de vista de la palabra, es algo que se atraviesa, que se pone como cuña, sí, como cuña, ¿no? Sí. Entonces el asunto es que debemos juntar a la Iglesia católica, la Iglesia evangélica, los empresarios, los intelectuales, los artistas, los ciudadanos, los gandoleros, todo. Tenemos que pensar en un solo país. Sí. Cuesta creer que eso pueda darse, porque cada quien jala para su lado, el alcalde enfrentado con el gobernador imitando al presidente de la República, cada quien anda en una pelea visceral, interna, parcelada, ¿no? Pero ninguno de los dos sería capaz de emprender una campaña cultural, parece mentira. Es decir, un programa cultural. Yo he tenido problemas. Recuerdo que me terminé de leer a Mesaros y me fui a ofrecer al Consejo Municipal, a la persona que estaba en cultura en ese momento, y le dije, mira, acabo de terminar a Mesaros, vamos a hacer unos cursos. Ah, magnífico, no sé qué cosa, hasta el saldo iba esperando la posibilidad. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros estamos sufriendo? Mantenemos el sentido crítico, esa es otra cosa, ¿no? Cállate tu sentido crítico, no puedo. Mi sentido crítico está conmigo. Me permite, y disculpa, creo que tengo una llamada. Aló, buenas tardes. Aló. Aló. Sí, ¿con quién hablo, por favor? Arquímedes Bastidas. Dime, hermano, ¿en qué te puedo servir? Lo que pasa es que bienestar social y política la están mezclando. Cuando alguien tiene
buena calidad social o... Perdón, Arquímedes, tienes una radio cerca, ¿verdad? Una emisora con mucho volumen. No, la tengo apagada. Ah, lo tienes apagado. Ah, está haciendo bueno, ok. Ahí hay un feedback, debe ser el teléfono. Bueno, sigue hablando, por favor. Sí. Lo que pasa es que bienestar social, y cuando alguien tiene buena calidad, bienestar social o buena... Entonces lo primero que lo tildan es estar en contra del gobierno. Yo por lo menos estoy a favor, pero siempre piensan es en que, digamos, la clase media baja, termina perjudicando al Estado, y eso no es verdad. Claro, tú estás diciendo que el bienestar social... O sea, cuando yo digo bienestar social, no es hacer una cola, qué sé yo, de media cuadra para comprar una leche, qué sé yo. Ese es falta de organización del Estado, y hay que hacer algo útil en ese particular. ¿Cómo es posible que un municipio del tamaño de Boconó no tenga un centro de acopio por lo menos del Pedeval, qué sé yo? Sí, perfecto. Gracias, Arquímedes. Gracias por tu llamada, hermano. Fíjate que lo que dice Arquímedes es interesante, es el bienestar, ¿no? Es decir, ¿por qué no impulsar un bienestar? No la palabra si la dividimos, ¿no? Es estar bien. Y todos queremos en un municipio, en un estado, en un país, estar bien. ¿Y qué es estar bien? ¿Por qué los medios no transmiten aquellas cosas para estar bien, sino para sentirnos mal? Mira, yo creo que la persona que cometió el error de los contenedores, eso olvidado, eso no fue mala intención. Eso fue, posiblemente no estaba relacionado, no estaba familiarizado con el problema de la distribución de alimentos, que es muy delicado, ¿no? Y el presidente hizo bien dándoselos a los militares, porque ¿qué va a pasar en caso de una guerra? Dígame si nos hubiera descompuesto en el caso de una guerra o un combate o una defensa del territorio, que empieza a fallar la comida, pues le falla el rancho a los soldados. Bueno, en el campo, si no te llevas un avío, pues no haces una buena hacienda. Exacto. Ok, Luis, ya nos estamos despidiendo, Luis. El asunto del discurso mediático en este proceso electoral. Cerramos reflexionando de que la pobreza de este discurso es parte de la pobreza de la dirigencia política. Es parte de la pobreza de la dirigencia política y parte de la crisis de la educación. La educación nos la bombardearon con mucha eficacia. Yo suelo decir que hay que felicitar a ese genio de la perversidad que nos estropeó la calidad de la educación en Venezuela. Y entre ellos estropeó la calidad de los periodistas, la calidad de los maestros, la calidad de los muchachos de sexto grado, qué sé yo. En un momento hay un amigo que dice que eso fue el sindicalismo, que corrompió a la clase magisterial. Pero la calidad de nuestra educación ha decaído sensiblemente. Pero si hay un futuro, Luis. Si hay un futuro, claro que sí, que es esto, que es corregirlo, ser consciente de... Al ser consciente empezamos a emanciparnos. Yo estoy de acuerdo contigo. Al ser consciente, esa es la esperanza. Eso no cauteriza la esperanza. Luis, aquí hay el tiempo, tú sabes muy bien. No, ya sabemos. Más que yo, el tiempo se nos fue, el tiempo es extraordinario. Te agradezco esta conversación desde Boconó para todo el estado Trujillo. Me complace. Y en Carache, me dijo hoy Leonardo que dijera que uno de mis programas de Sofía va esta noche en Carache también, porque los están escuchando en Carache. Muy bien, claro, estamos en Carache también. A ustedes muchas gracias por haberme sintonizado, gracias por haber estado toda la semana conmigo de 1 a 2 de la tarde a través de Boconesa y de tu canal. Igualmente les agradezco la sintonía a partir de las 7 de la noche en el canal 22 y en Única 99.9 a partir de las 9 pm. Gracias, nos vemos el lunes. Por favor, si van a festejar, no manejen, no vayan a beber y tomar un vehículo. Recuerden que fumar hace daño y dona sangre. Cada vez que dona sangre salvas 3 vidas. Yo soy Elmer Niño, feliz fin de semana.